Bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un clásico absoluto de la literatura, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Un novelón, vamos. Totalmente. Nuestra fuente es un resumen detallado que desglosa la novela libro por libro, personaje por personaje. ¿Qué falta hace? Porque es una historia muy densa. Y nuestra misión, pues, es desentrañar esta complejísima historia de amor, sacrificio y revolución ambientada entre un Londres, digamos, estable y un París que está a punto de estallar. Justo. Y para empezar, yo creo que no hay mejor lugar que su famosa frase inicial. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Es que lo resume todo antes de empezar. Totalmente. Esa frase es la clave de todo. Dickens establece desde la primera línea el tema que va a recorrer toda la obra, la dualidad. Claro. Y no es solo el contraste entre Londres y París. Es el orden y el caos, la vida y la muerte, la venganza y la redención. Todo en esta novela tiene su opuesto, su sombra. Y vamos a ver cómo esos contrastes impulsan la trama y el desarrollo de personajes que son inolvidables. Charles Darnay, Sidney Carton y, por supuesto, la formidable Madame Defarge. Vaya personaje. Vale, pues vamos a desgranar esto. A ver, la historia arranca en 1775. El primer libro se titula Recordado a la vida. Un título ya de por sí muy potente. Y el ambiente ya está cargadísimo, se nota la tensión. Conocemos a Jarvis Lorry, un banquero muy pragmático que recibe un mensaje súper críptico, recordado a la vida. Que de primeras, al leerlo, no significa nada. Pero es la chispa, el detonante que lo enciende todo. Lorry, que se ve a sí mismo como un hombre de negocios, y poco más, se ve metido en un drama muy, muy humano. Porque ese mensaje se refiere a la increíble noticia que tiene que darle a una joven de 17 años, Lucy Manette. A la que él conoce desde niña. Exacto. Ella ha crecido creyendo que es huérfana y Lorry tiene que decirle que su padre, a quien daba por muerto, está vivo. Acaba de ser liberado de la Bastilla después de 18 años. 18 años. Y la escena en la que lo encuentran en París es desoladora. El doctor Manette no es ni la sombra del médico brillante que fue. No tiene nada que ver. Está completamente quebrado. Lo encuentran en un desván, encorvado, fabricando zapatos de forma obsesiva. Es una habilidad que aprendió en prisión para no volverse completamente loco. Es una imagen brutal de lo que la injusticia le puede hacer a una persona. Es tremenda, sí. Y justo ahí, en ese barrio pobre de Saint-Antoine, Dickens nos regala una metáfora visual potentísima. Un barril de vino se rompe en la calle. Y la gente, desesperada por el hambre, se lanza a beberlo del suelo. Directamente del suelo. El vino tiñe la calle y sus caras de rojo. Y no parece un simple accidente, ¿verdad? Para nada. Es un presagio clarísimo de la sangre que muy pronto va a correr por esas mismas calles. Dickens es un maestro en esto. No te dice la revolución será sangrienta, te lo muestra con una imagen que se te queda grabada. Y es en esa escena donde conocemos a los Defarge, los dueños de la taberna. Ernest, antiguo sirviente del doctor, y su esposa, Madame Defarge. Y ella está ahí, sentada, siempre tejiendo. Siempre tejiendo. Al principio parece un detalle sin más, ¿no? Para dar ambiente. Claro, parece un detalle costumbrista, pero con Dickens nada es casual. Ese tejer es una perversión de una actividad que asociamos con crear, con el hogar. Ella la convierte en un arma. Está tejiendo literalmente un sudario para la aristocracia. ¡Qué potente! Y el libro termina con una pequeña nota de esperanza, con Lucy llevándose a su padre a Inglaterra para empezar esa resurrección a la vida. Y con esa pequeña llama, la historia salta 5 años y nos lleva a Londres. Sí, entramos en el libro segundo, El hilo de oro. Estamos en 1780, en un juicio por traición. En el Old Bailey nada menos. El acusado es un joven aristócrata francés, Charles Darnay. Lo acusan de espiar para Francia y la verdad, todo pinta fatal para él. El juicio parece una farsa. Los testigos no son fiables, pero sus testimonios son demoledores. Hasta que pasa algo, que parece sacado de una novela, vaya. Es el momento clave. El abogado de Darnay tiene un ayudante, Sidney Carton. Un personaje fascinante. Uf, fascinante. Es un genio, pero está totalmente consumido por el alcohol, el cinismo. Se odia a sí mismo. Y en un momento del juicio, a su jefe se le ocurre una idea, y le pide que se quite la peluca. Y de repente, el jurado se da cuenta de algo increíble. Sidney Carton es físicamente idéntico a Charles Darnay. Son 2 gotas de agua.
Y claro, esto destroza el caso de la acusación. Si son idénticos, ¿cómo pueden estar seguros de a quién vieron? La duda es más que razonable. Y Darney es absuelto. Pero es mucho más que un giro de guión. Dickens nos obliga a preguntarnos qué separa a un héroe de un fracasado. Darney es honorable, lo que Carton podría haber sido. Y Carton es la sombra. Es el potencial desperdiciado. Son la misma persona en dos vidas paralelas. Y el nexo, el hilo de oro del título, es Lucy Manet. Su bondad tiene un efecto sanador. Darney, lógicamente, se enamora de ella. Pero lo que sorprende es cómo afecta a Carton. Él que parece que no siente nada por nadie. Exacto. Le confiesa su amor en secreto y le dice que aunque él no es digno, haría cualquier cosa por ella. Le promete que se sacrificaría por su felicidad. Una promesa que en ese momento suena casi a un desvarío melodramático de un borracho, pero que se convierte en la piedra angular de todo el final de la novela. Es el primer atisbo de que ahí dentro hay algo más. Mientras tanto, la trama nos devuelve a Francia para enseñarnos de qué huye Darnay. Conocemos a su tío, el marqués de Bremonde. Que es la personificación de la crueldad aristocrática. Es que es brutal. En una escena, atropella y mata a un niño con su carruaje. Y su única reacción es lanzarle una moneda de oro al padre, a modo de compensación. Es una escena que te revuelve el estómago. Dickens está mostrando un desprecio tan absoluto por la vida del pueblo que la violencia como respuesta parece casi inevitable. Y la respuesta llega esa misma noche. El marqués es asesinado en su cama. El asesino, Gaspar, el padre del niño, deja una nota clamada en su pecho firmada con un nombre en clave: Jack. Que era el apodo que usaban los revolucionarios. La venganza ha empezado. Lo fascinante es cómo Dickens conecta este crimen, que es muy personal, con el levantamiento colectivo. No es un acto aislado, es el catalizador. Y mientras, en la taberna, Madame Farage sigue tejiendo. Y tras el asesinato, añade un nuevo nombre a su labor. Aquí ya no hay duda de lo que está haciendo. Está tejiendo una lista de la muerte codificada, un registro de todos los aristócratas y enemigos que deben morir. Es la personificación de una venganza fría, paciente, aterradora. Es una imagen potentísima. La tensión sigue creciendo hasta que explota en 1789, con el asalto a la Bastilla. La Revolución Francesa. Y en medio de todo este caos, Charles Darnay, ya casado con Lucy, recibe una carta de un antiguo sirviente en Francia suplicándole ayuda. Y él, por su sentido del honor, decide volver a París. Una decisión terrible. Camina directo hacia la boca del lobo, lo que nos lleva al tercer libro, La huella de una tormenta. La decisión de Darnay de volver, claro, es un suicidio. Han aprobado una ley contra los aristócratas emigrados. Así que, en cuanto llega, lo arrestan. Da igual que haya renunciado a su título o a sus tierras. Para la revolución, la sangre es lo que cuenta. Lucy y su padre viajan a París para ayudarle. Y aquí se produce una ironía muy fuerte. El doctor Manet, que fue víctima del antiguo régimen, Ahora es un héroe, un mártir de la Bastilla. Su historia le da un estatus casi de santo, y usa esa influencia para proteger a su yerno. Durante 1 año y 3 meses lo mantiene a salvo en la prisión. pero es una seguridad muy precaria. Estamos en pleno reinado del terror. La guillotina trabajando a destajo. La justicia es arbitraria. Y aquí la trama se convierte en una montaña rusa. Llevan a Darnay a juicio y gracias al testimonio de su suegro, que conmueve al tribunal, lo absuelven. Hay un momento de euforia, de alivio. Lo han conseguido. Pero la alegría dura apenas unas horas. Poquísimo. Esa misma noche, mientras lo celebran, vuelven los soldados. Lo arrestan de nuevo. Y la acusación esta vez viene de 3 personas. Ernest Defarge, Madame Defarge. Y un tercero cuya identidad es un misterio. Y en ese segundo juicio todo salta por los aires. Aquí llega la revelación más impactante de la novela. Es un giro de guión magistral. Resulta que durante el asalto a la Bastilla, Defarge tenía una misión: encontrar algo en la antigua celda del doctor. Y lo encontró. ¿El qué? Una carta que el doctor Manet escribió y escondió en la pared años atrás. Una carta que lo cambia todo. Absolutamente todo. En esa carta, Manet relataba el verdadero motivo de su encarcelamiento. Años antes, lo llamaron para atender a una joven campesina que deliraba. Y allí descubrió la horrible verdad. A ver, Los hermanos Ebremond, el padre y el tío de Charles Darnay, habían secuestrado y violado a la chica, y habían asesinado a su familia para silenciarlos. Manet intentó denunciarlos y por eso lo encerraron en la Bastilla. un momento. Entonces, la conexión final, la que lo sella todo. Exacto.
La hermana pequeña de esa familia masacrada, la única que sobrevivió, no es otra que Madame Defarge. Madre mía. O sea que para ella esto nunca fue por la revolución. Ha sido siempre una venganza personal. Es absolutamente aterrador. Su sed de venganza no es ideológica, es visceral. Y para rematarlo, al final de la carta el doctor, roto de dolor, maldecía a toda vestirpe de los Evremonde. ¿Y esa carta? Leída en voz alta en un tribunal revolucionario, es una sentencia de muerte. Charles Darnay es condenado a la guillotina por los crímenes de su padre y su tío. Con Darnay sentenciado, todo parece perdido. El doctor Manette se derrumba al darse cuenta de que sus propias palabras han condenado al marido de su hija. Es el fin. Pero entonces, cuando ya no queda esperanza, Sidney Carton entra en escena. El personaje que parecía un secundario cínico se convierte en el centro moral de la historia. Y nos lleva de vuelta a esa promesa casi olvidada que le hizo a Lucy. Pone en marcha un plan audaz, desesperado. Usando su increíble parecido, consigue entrar en la celda de Darnay horas antes de la ejecución. Es el acto de redención definitivo. El momento en que Carton, un hombre que se ha pasado la vida pensando que no vale nada, encuentra el propósito más elevado en el sacrificio. Entra en la celda. Droga a Darnay, intercambia sus ropas con él y hace que los guardias se lleven el cuerpo inconsciente de Darnay pensando que es Carton que se ha desmayado. Mientras Darnay huye a Inglaterra con su familia, Sidney Carton ocupa su lugar esperando la guillotina con una calma que nunca antes había tenido. Es un intercambio de vidas. Darnay es recordado a la vida por segunda vez, y Carton, en su muerte, encuentra una nueva vida, una con sentido. Se libera del odio a sí mismo. Su pensamiento final es una de las frases más famosas de la literatura. Es algo mucho, mucho mejor que lo que he hecho en mi vida. Es un descanso mucho, mucho mejor que el que he conocido jamás. Conmovedor. Pero aún queda un último cabo suelto. Madame Defarge no está satisfecha. Quiere exterminar a toda la familia, a Lucy y a su hija. Su odio es absoluto, no deja lugar a la piedad. Se dirige al apartamento de los Manette para denunciarlas, pero en lugar de encontrarlas a ellas, que ya han huido, se encuentra con la leal niñera de Lucy, Miss Pross. Y se produce una confrontación final que es muy simbólica. ¿No es entre ideologías? No, es entre el odio ciego de Madame Defarge y el amor protector de Miss Pross. En la lucha, la pistola que llevaba Madame Defarge se dispara accidentalmente y la mata. El amor y la lealtad triunfan sobre la venganza. Y la muerte de Madame Defarge por su propia arma simboliza que la violencia revolucionaria, cuando se vuelve un fin en sí misma, acaba por destruirse. Con ella muere ese ciclo de venganza. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Historia de dos ciudades es una exploración magistral de la dualidad, bien y mal, amor y odio, sacrificio y venganza, que coexisten dentro de cada persona. Ciertamente. Y nos deja con una pregunta importante, creo. La novela critica la violencia, tanto la de los opresores como la de los oprimidos, pero la única fuerza verdaderamente redentora es el sacrificio personal de Carton, un acto de amor. Es verdad. Y esto plantea una cuestión para reflexionar. En un mundo lleno de conflictos y ciclos de venganza, ¿es posible que el cambio real y duradero no venga de grandes movimientos políticos, sino de actos individuales de compasión y sacrificio?